que era una ramera, y no solamente ramera, pero también era una mujer que no era del pueblo de Israel. Y no solamente fue salva, pero Dios la, hermanos, incluyó dentro de la genealogía para traer al Señor Jesucristo. Y lo mismo con Ruth, una moabita que no debía, según la ley, pertenecer al pueblo de Dios, pero alcanzó esa misericordia, hermanos, y también la vemos, fíjate bien, no solamente fue incluida dentro del pueblo de Dios, pero también, hermanos, fue incluida dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. De hecho, Ruth fue la abuela, si no mal recuerdo, del rey David. Algo interesante que tenemos que tener en cuenta: Jesucristo, hermanos míos, el Señor Jesucristo citó al profeta Jonás. En el libro de Mateo encontramos esta referencia, en el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 40, para darnos, hermanos, una instrucción muy importante. Me ha dicho una información muy importante. Dice el libro de Mateo, capítulo 12, dice el versículo 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará, el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, por esta otra razón, entendemos, hermanos, que lo que Jonás nos narró fue algo cierto, porque el Señor Jesucristo lo confirmó. Pero vayamos, hermanos, a entrar entonces al libro de Jonás, capítulo 1 de Jonás. El versículo 1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes tú, dormilón? Levántate y clama a Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se los aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su fuego, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Notemos aquí, hermanos, algo muy interesante. El pecado, fíjate bien, antes de decirte la cuestión interesante aquí, el pecado, hermanos, te va a costar más de lo que piensas pagar. Ok, nota por favor esto y recuérdalo: el pecado te va a costar más de lo que piensas pagar. El pecado te va a llevar más lejos de donde tú piensas ir. Otra vez, vuelvo y repito: el pecado te va a llevar más lejos de donde tú piensas ir. El pecado
te hará quedar más de lo que tú piensas quedarte en él. Vuelvo y repito estas tres frases que debemos recordar todos. El pecado te va a costar más de lo que tú piensas pagar. El pecado te va a llevar más lejos de donde tú piensas ir. El pecado te hará quedarte más tiempo de lo que tú piensas quedarte allí. Jonás había recibido un mandato, hermanos. El mandato era de levantarse e ir a Nínive, aquella gran ciudad, y pregonar contra ella, porque ha subido su mandato delante de mí, dice el versículo 2. Jonás ya había sido usado por Dios, hermanos. Ya lo vimos allá en el segundo libro de Reyes. Y Dios había sido, hermanos, Jonás había sido usado, hermanos, allá en la tierra de Israel. Ahora él tenía, hermanos, otra encomienda. Ya Jonás había sido probado, ya Dios había usado a Jonás como profeta, y ahora Jonás, hermanos, estaba recibiendo de Dios otro mandato. ¿Sabes qué? No, que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Dios, así como tenía un plan para Jonás cuando lo mandó allá con Jeroboam II, ahora lo está mandando también acá con la ciudad de Nínive. Dios tiene también un plan para ti y para mí. Fíjate, esto es interesante. No creas tú que Dios no se acuerda de ti. Dios tiene un plan para ti. De hecho, en la epístola a los Colosenses, Pablo le dice así en el capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hace años atrás, hermanos, yo recuerdo un hermano que fue misionero muchos años en México. Él me dijo a mí: ¿estás seguro que tu llamado es Canadá? Yo le dije: sí, yo creo que sí. Y me dice: yo creo, no lo veo muy seguro. Y entonces él me dijo: mira, te voy a dar este versículo. Y es el versículo que acabo de leer. Y desde entonces no lo he olvidado. Él me dijo: aquí dice la Biblia que Dios quiere que tú seas lleno del conocimiento de su voluntad. Y agregó: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, cuando él me dijo esto, me dio a entender, y fue más claro, dijo: tú tienes que asegurarte que estás 100% seguro de que es la voluntad de Dios para que tú vayas al Canadá, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque Dios tiene un plan para ti, hermano, así como Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan para Jonás. Y el plan para Jonás es el que él se levantara y fuera a Nínive, una nación lejana a donde él vivía, una nación donde él no conocía, una nación con diferente cultura, hermanos, y no solamente diferente cultura, pero una nación pagana. Y esa era la voluntad para Jonás, y Jonás tenía muy claro esto. Yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere específicamente para ti? Y si tú me dices: bueno, pues yo creo que sí. Yo vuelvo y te repito el versículo que me dijeron a mí hace años atrás. No es el yo creo, es el yo estoy 100% seguro que esto es lo que Dios quiere para mí. Porque Dios quiere que tú seas lleno del conocimiento de su voluntad. Y fíjate, el hecho de que Jonás nos está diciendo aquí que él sabía que esta era la voluntad de Dios. Bueno, tú tienes que asegurarte qué es lo que Dios tiene para ti. Tú lo puedes hacer, hermanos, a través de la lectura de la palabra de Dios. Dios te puede revelar su voluntad, y créeme, ahí van a saltar los versículos bíblicos que te van a estar diciendo: ve para acá, haz esto, no hagas aquí. Dios se va a revelar en su palabra. Busca consejo sabio también, consejo sabio. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Y mira, hermano, el punto es, para no salirnos mucho del tema, es de que Jonás tenía la voluntad de Dios y era específica: levantarse e ir a Nínive, aquella gran ciudad, y pregonar contra ella, porque su maldad había subido delante de mí, dice la palabra de Dios. Pero mira lo que pasa. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró dentro de ella para irse con ellos lejos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjate bien, hermanos, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios dice eso
en Romanos capítulo 12. Voy a buscar el versículo y se lo voy a leer para que usted vea esto. La palabra de Dios dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, una vez que tú encuentras la voluntad de Dios para tu vida, lo que tienes que hacer es, fíjate bien, presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 de Romanos 12 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una vez que tú entiendes la voluntad de Dios para tu vida, una vez que yo entiendo la voluntad de Dios para mi vida, dice la palabra de Dios que tú tienes que entender que esa voluntad, fíjate, es buena, agradable y perfecta. Aquí lo dijo, y que tienes que renovar tu mente pensando esto, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que no te queda otra más que obedecer la voluntad de Dios, porque eso es lo mejor para ti. Pero es que eso es lo que yo no quiero, dices tú. Pero es que tienes que entender que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Y si tú te sales de la voluntad de Dios, entonces no vas a tener una vida agradable, no vas a tener una vida buena y no vas a tener una vida perfecta. Y hermano, cuando nosotros entendemos esto, va a ser más fácil poder vivir bajo la voluntad de Dios. Pero es bien importante que tú, querido hermano, tu querida hermana, conozca la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te ha dejado aquí con vida? ¿Ves? Porque una vez que tú entiendes esto, tú renuevas tu mente y entonces no te queda otra más que hacer la voluntad. Y fíjate bien, cuando el pastor Kevin Terry me dijo esto a mí, él me dijo esto y yo me quedé pensando y dije, bueno, yo tengo que asegurarme. Y fíjate que yo me aseguré de la voluntad de Dios y, hermanos, Dios fue bien claro, clarísimo. Dios me mostró, hermanos, tal vez en otra ocasión le pueda contar mi testimonio, pero quiero que usted entienda que yo, hermanos, vi a Dios así como escribiendo en el cielo. Quiero que vayas a Toronto, Canadá. Y no me quede otra alternativa más que esta, porque yo sabía que si yo me revelaba de la voluntad, entonces no iba a tener yo una vida buena, no iba a tener yo una vida agradable y no iba a tener yo una vida perfecta. Y fíjate bien, ahora el punto aquí, Jonás, cuando recibió la voluntad de Dios para su vida, de ir a predicar a Nínive, él hace todo lo contrario. Él dice, la palabra de Dios, fíjate bien, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Para Tarsis, hermanos, es la región de la península ibérica, ya donde está España y Portugal. Dice, y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Algo bien interesante. Aquí hay unas frases que yo quiero que usted analice conmigo. Fíjate, las frases de lo que yo he podido entender y que se llama espiral descendente. Nosotros tenemos un curso que enseñamos en la iglesia y en el colegio que se llama Consejería Cristiana o Consejería Neutética. Y fíjate que ahí habla, hermanos, una de las sesiones acerca del espiral descendente. Y aquí lo vemos bien claro. Huir. Esta frase, una se levantó para huir, escúchame bien, huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió, aquí está otra palabra, huir, descendió a Jope y hallando una nave que partía para Tarsis y pagando, huir, descender, pagar su pasaje, y entró en ella para irse, huir, descender, pagar, irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Otra vez, estas palabras son claves. Huir, descender, pagar, irse lejos de la presencia de Jehová. Muchas veces, hermanos, a veces pensamos que la voluntad de Dios es, bueno, si es que todo me sale bien, es la voluntad de Dios. Y mira, hermano, yo he escuchado esto muchas veces de cristianos. Bueno, es que si es tu obra y si es la voluntad de Dios, las puertas se te van a ir abriendo, y no necesariamente es así, porque cuando vemos aquí que Jonás fue
huyó de la presencia de Jehová y se descendió a Jope y pagó un pasaje. Dice aquí, hermano, es que todo se le abrió.